Línea de imagen. Está Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, a quien le aprecio mucho que tome esta llamada. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Francisco, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio, y aprovecho esta oportunidad, la primera del año, para dejarte un abrazo con los mejores deseos para ti y tu auditorio en este 2017. Que va de regreso, por supuesto. Oye, vamos a hablar de cosas serias, nada más que doña Carmen se pasa, ¿no? Bueno, mira, uno de los elementos creo yo que hay que subrayar en la entrevista que ahorita pusiste al aire es que ciertamente es un reto que proviene del exterior el que estamos enfrentando los mexicanos. Y ante un reto que proviene del exterior debemos ofrecer respuestas responsables y directas desde el interior de nuestro país. El aumento en el precio del petróleo y en el precio internacional de la gasolina y el incremento del valor del dólar con respecto al peso y otras monedas en el mundo tuvieron como consecuencia un aumento en el precio de los combustibles. Esa es una realidad difícil, dura. Nos solidarizamos con los mexicanos que estamos enfrentando este reto, pero debemos de cuidar los mexicanos hacia adelante, la estabilidad económica, el empleo, los precios de los bienes básicos de la canasta de consumo de los mexicanos. ¿Qué debemos de estar cuidando? Debemos de tener una economía como la tuvimos ahora en el 2016, con una inflación del 3.4%. Debemos de cuidar que somos una economía que ha creado 2.6 millones de empleos en los últimos 4 años. Debemos de seguir siendo un potente productor de automóviles, de bienes agropecuarios, de manufactura, que han crecido a tasas muy importantes en esta administración. Y por supuesto que tenemos que tener un gobierno que no se endeude más, que mantenga las finanzas públicas estables, que se apriete el cinturón y que ejerza los recursos con transparencia y que castigue sin lugar a dudas a la corrupción y a la impunidad. Tiene que ser un gobierno que proteja el derecho de libre opinión y de protesta que tienen los mexicanos, pero que detenga y castigue los actos de violencia y de rapiña que son injustificables en todo el territorio nacional. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero precisamente en ese marco, yo creo que ese tipo de declaraciones, y sobre todo con la gente enojada, no se deben de hacer, ¿no? Y por esa razón tenemos que seguir presentando contigo en tu programa y en los medios de comunicación los argumentos que explican que esta decisión fue una decisión responsable. Claro. Sí, difícil y dura, pero que obedece a una realidad en el mundo donde se han elevado los precios del petróleo, los precios internacionales de la gasolina, y que eso afecta al país también porque ha aumentado el valor del dólar con respecto al peso y otras monedas. Claro. Ante esa realidad tenemos que hacerle frente y tenemos que proponer soluciones sensatas, inteligentes, sensibles con la ciudadanía para proteger el poder de compra, los bienes básicos, que no suba de manera injustificada el transporte público, el transporte de bienes, que se proteja la economía familiar y que sigamos construyendo en México, bajo escenarios de paz y de diálogo crítico, las mejores propuestas para todos los mexicanos. Enrique, ante este panorama, hay muchos sectores de la sociedad civil que de lo que se quejan es de que no hay un esfuerzo equivalente por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales. Dicen, ¿por qué? Por ejemplo, un recorte al gasto corriente. ¿Por qué no se da ese recorte de forma, pero muy puntual o muy drástica? Pues bueno, precisamente por esa razón, el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que el día de ayer firmó el presidente de la República con los sectores productivos, incluye un reconocimiento a tomar medidas de austeridad y racionalidad en el gasto público. Recordemos que para este presupuesto ya se ejerció un recorte de 190,000 millones de pesos. Y también se anunció una disminución del 10% en el salario de funcionarios superiores en la Federación. Hay también en el acuerdo un llamado para que los otros poderes de la Unión y los gobiernos de los estados y municipios hagan lo propio. Tenemos que cuidar claramente que el aumento en el precio de los combustibles no se traduzca en aumentos injustificados en bienes y servicios en nuestra economía, en especial en el transporte. Y permíteme darte un dato. Hay que recordar que para el transporte público y de carga no hay carga impositiva, pues el combustible es deducible y se le otorga al transporte final un apoyo que se aplica en contra del IEPS. Sí. De hecho, en el caso del precio de la gasolina, si contrastamos los precios de 2016 con los de 2017, un elemento que bajó de costo fue el impuesto a la gasolina. En el 2016, en el momento del rango más alto en la banda, era un impuesto de 4 pesos con 76 centavos por litro.
Ahora en el 2017 el máximo es de 4 pesos con 20 centavos por litro. Claro. Enrique, aquí hay otra de las cosas. En el marco de este acuerdo para el fortalecimiento y la protección de la economía familiar, ha habido varias declaraciones, en este caso de políticos y también de la propia Coparmex. Dice Graco Ramírez que no fueron informados, consultados, ni tampoco invitados. ¿Esto es cierto? Mira, lo que yo entiendo de las declaraciones de Graco Ramírez, que las hizo, por cierto, creo que en una reunión con los secretarios de Hacienda y de Energía, con la presencia de otros gobernadores, integrantes de la Comisión de Energía y de Hacienda de la propia CONAGO, pues me parece que más bien suena a protagonismo, porque el asunto estaba siéndose discutido en esa mesa precisamente con ellos presentes. Yo he tenido un diálogo muy abierto con los gobernadores del PRI, hoy tendré una reunión adicional con ellos y estamos todos en el entendido de trabajar a favor de la construcción de soluciones y de buenas ideas para atender lo más importante, que es la economía familiar de millones de mexicanos. Enrique, y en el caso de la Coparmex, que dicen que este acuerdo no tenía una ruta para poder encontrar resultados, ¿qué es lo que le responderías? Bueno, mira, yo siempre he tenido un diálogo muy franco y abierto con la Coparmex. Me sorprende un tanto la declaración porque, según lo que he recuperado en los medios de comunicación, el acuerdo se construyó a lo largo del fin de semana y donde estuvieron presentes los distintos sectores que participan del gremio privado. Pero yo me quedo con la declaración ayer en el discurso de Juan Pablo Castañón, que dice que el trabajo recién comienza. Dice, seamos participativos, críticos y exigentes, pero también propositivos y generosos. Es tiempo de pensar en México sin mezquindades ni intereses particulares. Yo voy a buscar al dirigente de la Coparmex, con quien tengo una relación de trabajo positiva, precisamente para seguir construyendo juntos soluciones a favor de la economía familiar de los mexicanos. Ahora, en el caso particular del gasolinazo, y con esta me despido, como dirían los cantantes, Enrique. Sí, Francisco. ¿Qué es lo que opinas al respecto de las posturas como de Barbosa, por ejemplo, el coordinador de los senadores del PRD, de Martínez Neri, el coordinador de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, al respecto de que van a propugnar porque esto se derogue? Yo la pregunta es, ¿qué no leen el presupuesto? Porque ahí estaba, ¿no? Digo, no es que yo esté a favor ni en contra del gasolinazo, ni sea priista, ni panista, ni perredista, porque me da, y tú lo sabes, igual. Pero, ¿qué no leen el presupuesto? Nada más alzan el dedo, porque ¿cómo venir a denunciar una situación que ellos aprobaron y que estaba antes? O sea, está bien, tienen todo el derecho de disentir, pero yo no me explico si no lo platicaron o si lo platicaron nada más entre 3 personas o si el presupuesto no lo leyeron o de qué se trata, ¿no? Porque, digo, esa postura sí no la entiendo. Yo coincido contigo, Francisco, y hay dos comentarios que permíteme hacerte a ti y a todo tu auditorio. En primer lugar, tanto legisladores del PAN como del PRD votaron a favor de esta medida en su oportunidad en la Ley de Ingresos de la Federación. En segundo lugar, la alternativa que están proponiendo es incongruente, porque están diciendo que proponen revertir la medida, pero no dicen de dónde van a sacar los 200,000 millones de pesos que cuesta revertir esta medida. ¿Qué programas sociales de educación, de salud piensan recortar? ¿O qué impuestos piensan aumentar? ¿O acaso la propuesta que están haciendo es aumentar la deuda nacional, la deuda del país? La medida dolorosa, sí, pero responsable hacia adelante es que los precios de los combustibles reflejen lo que en realidad cuestan. Mantener los precios artificiales de la gasolina y del diésel en México le cuesta a todos los mexicanos 200,000 millones de pesos. Eso significa, y permíteme darte un dato, la campaña nacional de vacunación de México, que beneficia a nuestras niñas y niños, cuesta en el país 2,000 millones de pesos al año. 200,000 millones de pesos, que era el precio artificial a las gasolinas, era equivalente a 100 años del Programa Nacional de Vacunación. 200,000 millones de pesos equivalen a 4 meses, de todos los servicios de salud, de bienestar y de guarderías que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además, ¿a quién beneficia el precio artificial de la gasolina, Francisco? A quienes más gasolina consumimos.
Quienes tienen automóviles de lujo o automóviles que consumen altas cantidades de gasolina reciben mayor ventaja del precio artificial de la gasolina que impulsaron los panistas durante su administración. ¿Cuánto le costó a México ese precio artificial de la gasolina en el sexenio Calderón? 1.1 billones de pesos. Recursos económicos que pudieron haberse invertido para el beneficio social, educativo y cultural del país. Por esa razón, porque es lo más responsable, pero porque este impacto viene del exterior y ante los retos del exterior tenemos que presentar propuestas y soluciones al interior de México, es que nosotros nos solidarizamos con la población, afirmamos que debemos de proteger la economía familiar, que no se eleven los costos de la canasta básica, pero esta decisión era la responsable, la que se tenía que hacer ante las difíciles alternativas más costosas para la sociedad que están en el horizonte. Pues Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, agradezco mucho, Enrique, que hayas tomado esta llamada. Francisco, agradezco mucho el espacio, deseándote a ti y a todo el auditorio un año de éxitos y felicitarte por la nueva etapa que inicias en 90.5 FM en Imagen Radio. Te lo agradezco mucho, Enrique, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.